diapositiva? Sí, GCB. Ya, muchas gracias. Bien, habíamos quedado entonces en lo que era la ley de hidrocarburos, la de Jaime Paz Zamora, ¿no? El presidente de IEPG, o digo, presidente del país, que entre 1989 básicamente asume el poder, ¿no? Entonces, la característica de esta ley de hidrocarburos es justamente que la promulga Jaime Paz con algunas modificaciones, ¿no? Entonces, está la ley 1194, la ley de hidrocarburos, que prácticamente lo hace en su gobierno, ¿no? Ya les decía, en cada gobierno generalmente se modifican las leyes, ¿no? Entonces, las características de estas era que igual prácticamente otorgaba, digamos, algunas ventajas a las transnacionales para que vengan a hacer inversiones al país, ¿ya? Dice, prescribí acá los contratos de operación, etcétera, etcétera. Un segundito. Hola. Bien, entonces les comentaba, les decía, prácticamente tenía algunas otras características. Estas eran las características, ¿no? Dentro de esas podemos ver, por ejemplo, bueno, había aquí, por ley, se establecía básicamente de que cualquier tipo de concesión, digamos, de algún área, cualquier empresa petrolera, debería ser, como siempre, por licitación pública, pero acá la diferencia era que podía haberse hecho también por negociación directa, ¿no? Es decir, aquí ya se podía, digamos, entablar una conversación con una empresa y, bueno, decir, bueno, tú vas a hacer esto y ya está, pero no había una licitación para ver las características, las condiciones por las cuales la empresa transnacional iba a venir a hacer actividad al país en cuestión de exploración y explotación. Entonces, quizás esto ha sido algo que no ha favorecido a IEPB porque, bueno, se ha habido, digamos, algunas negociaciones directas que no favorecían al Estado, ¿no? Continuamos con lo que es el contrato de operación, básicamente eso se mantenía, ya sabe usted, el contrato de operación nos dice que el contratista o la empresa transnacional asume los riesgos en lo que es la exploración, o sea, todos los costos que demanda la exploración en este caso, ¿no? Entonces el Estado no aporta nada. Si hubiera, digamos, algún descubrimiento comercial, en este caso el Estado le devuelve con la misma producción del gas o del hidrocarburo, le devuelve todo lo que ha gastado. Solamente que en esta etapa hay fiscalización, digamos, por parte de IPB, de ver realmente cuánto está gastando. Y ya saben ustedes que cuando se hace un contrato de operación, pues hay compromisos de la empresa transnacional de invertir cierta cantidad en las etapas que vengan, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa va a invertir tantos millones de dólares, en la segunda también, en la tercera y así, ¿no? Hasta que devuelve el área, si es que no ha encontrado nada. También aquí continuaba esa figura de los contratos de asociación. ¿Qué significa el contrato de asociación? Aquel donde una vez que haya descubrimiento comercial, IEPB podía asociarse con la empresa que ha hecho ese descubrimiento. Es decir, conjuntamente explotar el campo y claro, pues le correspondía, digamos, algunas ventajas a la transnacional en el cobro de mayor utilidad, quizá IEPB también, pero esto es, bueno, decisión de IEPB de asociarse, ¿no? Por eso acá dice IEPB se reserva la opción de lograr un descubrimiento comercial, de asociar, en caso, ¿no?, de que la transnacional, en este caso, haga el descubrimiento comercial, si IEPB, pues lógicamente se puede asociar, si es que hubiera, ¿no? El caso en que no pasa nada, pues, ¿no? Y ahí dice asociarse al contrato con el porcentaje negociado y devolverle cuota, parte de los gastos directos de exploración, pero igual, en el contrato de operación, eso es lo que llamamos los costos recuperables, pues se puede devolver, o sea, se devuelve directamente, ¿ya? Bueno, lo bueno de esto prácticamente era que en esta época, estamos hablando de 1990, prácticamente en su gobierno es donde se descubre, pues, bueno, ya estaba descubierto, ya les decía, ¿no? San Alberto, sin embargo, bueno, pues han considerado profundizar más y claro, se sabía que a mayor profundidad existía un gran reservorio de gas, ¿no? Entonces
Petrobras simplemente lo que ha hecho es traer un equipo, profundizar el pozo, San Alberto 9, y lo que ya estaba encontrado, o sea, ya los geólogos de YPF ya sabían que adentro en la formación Huampampa había grandes cantidades de gas, solamente era llegar hasta el sector, ¿no? Es decir, ya había los indicios, sin embargo, Petrobras es quien se ha ubicado al descubrimiento, digamos, ¿no? de San Alberto, ¿ya? Entonces ahí ya, este campo, por ejemplo, van a ver ustedes en la ley 3058, este campo San Alberto debería ser catalogado como pozo existente, ¿no? O campo existente. Ya sabíamos que existía ahí. Sin embargo, se ha clasificado como campo nuevo, es decir, que pues no paga las regalías que correspondía como campo existente, ¿no? Sí lo han clasificado como campo nuevo y eso le ha favorecido a Petrobras, ¿no? El Estado, bueno, ha dicho sí, está bien, no hay otra, ¿no? Entonces, pero no era lo correcto, ¿no? Porque ya sabíamos, pues es como decirle, si perforamos, profundizamos, digamos, en Cotacoto, hemos perforado hasta cierta profundidad, hasta cierto estrato, digamos unos 2000, 2200, y si perforamos a 3600, sabemos que vamos a encontrar, de acuerdo a la sísmica, todo eso, hay un buen sistema petrolero donde prácticamente se puede encontrar gas, entonces simplemente era profundización, ¿no? No había esas veces equipos de, de 2000 HPs, etcétera, que llegue hasta esas profundidades, ¿no? De 4000 metros por lo menos. ¿Ok? Entonces esas son las características básicamente del gobierno de Jaime Paz, en donde, de acuerdo al decreto supremo, también es importante, a partir del 25 de abril de 1992, se autoriza prácticamente a IEPB suscribir con ENARSA de Argentina un acuerdo, dice, de complementación, es decir, una adenda de mayor gas que se le vende, ¿no? Entonces, desde aquí hemos empezado a recibir, bueno, pues cantidades que económicamente, digamos, altas por la venta del gas, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Bueno, va pasando el tiempo y llegamos a la época de lo que es la capitalización, ¿no? Fíjese, estamos en el año 1990 hasta 1996, hasta esa fecha es donde prácticamente ha estado vigente la ley 1194, ahí está, ¿no? Y llega lo que llamábamos la capitalización, que en este caso simplemente era una privatización, como dice ahí, ¿no? Es decir, a las empresas, en este caso IEPB, que, bueno, pues se han repartido, ¿no? Es decir, el área de producción, el área de perforación, el área de transportes, todo eso, se han distribuido, pues, ¿no? Y han agarrado tres empresas principales, que en este caso siguen en Bolivia, que era Chaco, capitales extranjeros, Andina, por el nombre nomás es, digamos, Andina, y Transredes. Entonces ellos han manejado casi el monopolio de toda la actividad hidrocarburífera con esta capitalización, ¿no? Donde con el supuesto de que iban a incrementar las inversiones, se iba a capitalizar, es decir, iba a ingresar mayor dinero para hacer mayor actividad, lo cual no ha sucedido, pues, digamos, en esa época, ¿no? Entonces, simplemente se dio paso a que estas empresas vengan a hacer exploración y claro, había, digamos, compromisos de hacer mayor inversión en exploración, explotación, construcción de ductos, mayores pozos digamos, también de exploración, refinerías, pues, no hubo nada, ¿no? Entonces, con esa idea se formó lo que llamábamos la capitalización. Entonces, ¿quién prácticamente impulsa la capitalización? Por eso, pues, tiene juicio de responsabilidad el señor, que es Gonzalo Sánchez de Lozada, 1993, que prácticamente bueno, no gana las elecciones, sino prácticamente asume él, ¿no? O sea, siempre ha habido, pues, ahí, nadie ha sacado el 51% y había negociaciones en el Parlamento, los que han sacado el 20, el otro el 15, el otro el 5, el otro el 10, bueno, se han reunido y, o sea, bueno, le pondremos a Sánchez de Lozada como presidente. Entonces, a eso llamaban los acuerdos patrióticos, los acuerdos democráticos, decían, no, bueno, pero al final se han unido, pues, ¿no? Se han unido y, claro, entre ellos escogido quién va a ser el gobernante, ¿no? Y así llega Gonzalo Sánchez de Lozada,
y bueno, con una promesa, ¿no?, en su gobierno, que era la creación de 500.000 empleos, etcétera, etcétera, ¿no?, rebajar el impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera. Entonces, esa era en su campaña, ¿no? Pero ya una vez en el gobierno, el 21 de marzo de 1994, prácticamente sanciona lo que es la ley de la capitalización, ¿no?, la ley número 11 de 44, donde prácticamente hay un proceso de capitalizar, entre comillas, como le digo, es decir, era como una privatización, ¿no?, pero con capitales externos, tanto a YPFB, a ENDE, ENFE, el Yo Aéreo Boliviano, o el AP y Entel, ¿no? Entonces, todas las empresas fueron capitalizadas y adquiridas por extranjeros, ¿no? Por ejemplo, Entel, bueno, pues hay italianos que manejan prácticamente su sociedad, ¿no? ENFE que así quebrada, ¿no? Porque al final ENFE, bueno, pues, los chilenos pensaban hacer un buen negocio, digamos, con la exportación, digamos, de Arica hasta La Paz, decide utilizar esa vía para la importación por parte del país, ¿no? Pero no resultó, ¿no? Y bueno, se ha quedado así, en fin, ¿no? Actualmente no tenemos no caminos, sino esos tramos, ¿no? De donde tienen que circular los trenes, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante era que YPB, a pesar de que todavía era una empresa rentable en el país, aún así ha sido capitalizada, ¿no? Ya les comento, quizá ha debido ser esa idea, ¿no?, de Sánchez Rosada, de decir, bueno, pues aquí, una vez que capitalicemos YPB, pues va a haber mayor ingreso, compromiso de las empresas transnacionales a hacer exploración como Andina, Chaco, mayor construcción de ductos, Transreds, quizá ha sido esa su idea, ¿no? Pero prácticamente no ha habido nada de eso en el tiempo que estaban, pues al final no ha habido, digamos, mayor construcciones de ductos grandes, me refiero, ¿no? Y lo malo era que YPB, como usted, ha quedado prácticamente relegada, así YPB es residual, ¿no? O sea, YPB no manejaba nada, estaba como símbolo ahí en la Camacho, en la Bueno, como oficinas vacías, digamos, ahí, y él estaba como símbolo, pues no podían cerrarlo eso, ¿no? Porque YPB es un patrimonio histórico, digamos, pero no hacía nada. Las únicas que manejaban todo el monopolio, ya les decía, eran estas tres empresas, ¿no? Andina, Chaco y Transreds. Entonces, pues, lo único que manejaba YPB operativamente esas veces era redes de gas, ¿no? En 1996, yo estaba en el 95, desde el 96 estaba en YPB, y claro, en redes de gas estaba, ¿no? Y prácticamente, bueno, lo único que manejábamos, o sea, operativamente, ¿no?, la construcción de redes de gas. Nadie quería, pues, para las transnacionales decían, no, pues redes de gas, cualquier cosa para nosotros. Se va a gas de alguien, ¿no? Que lo siga teniendo YPB, ¿no? Entonces, a veces se hacía, bueno, después de que se ha construido un plan piloto de construcción de redes en Primero de Mayo, Villa Primero de Mayo en el Alto, pasó a Ciudad Satélite. Entonces, Ciudad Satélite también se ha hecho el tendido de redes de gas. ¿Y quién lo ha hecho? Lo ha hecho YPB, pues, ¿no? Ese YPB es residual que les comento, ¿no? En la Ciudad del Alto, en Ciudad Satélite. Entonces, una vez que ha habido eso, pues se ha ido, ¿no? La empresa, era una empresa francesa la que ha venido a hacer, con un préstamo francés también, ¿no? Sofregas de Francia. Y nos dijeron ahora, pues esto hay que pasarlo a la alcaldía para que administren las redes de gas. Entonces ahí dijeron, no, pues que se quede nomás en YPB y bueno, que lo sigan manejando YPB, no pasa nada, es cualquier cosa. Bueno, así van a pensar, ¿no? Y bueno, hasta la fecha, pues era solamente unidad ejecutora de redes de gas, ¿ves? ¿No? Entonces, bueno, ha ido creciendo más en el alto y se ha vuelto dirección. Actualmente YPB, digo, la gerencia de redes de gas es una gerencia que maneja a nivel nacional las redes de gas y bueno, pues, pero ya les comento, YPB se ha quedado solamente en esa unidad que trabajaba, pues, en Tres Ríos, ¿no? Ahí en el cementerio de atrás, era grande, donde queda el teleférico. Eso era, pues, tremendamente grande la planta de Entre Ríos, ¿no? Donde antes había tanques de almacenamiento, etcétera, pero bueno, por normas de seguridad lo han desmantelado, ¿no? Solo se han quedado las oficinas de redes de gas ahí quedaban, ¿no?
Entonces, en el gobierno, justamente era del MNR este señor, ¿no? Gonzalo Sánchez Lozada, era del MNR y bueno, pues como ven ustedes, prácticamente la capitalización era eso, ¿no? Inyectar capitales a una empresa boliviana, pero el tema era que en la ley de hidrocarburos que ha promulgado, digamos, este Gonzalo Sánchez Lozada, pues le daba toda la potestad del monopolio a las transnacionales y que YPB no maneje nada. Ese ha sido el error total de este señor Gonzalo Sánchez Lozada, que como decían, pues lo ha entregado todo, ¿no? En bandeja, digamos, a las transnacionales y aquí está mis concesiones, es decir, mis áreas reservadas, aquí está, tomen ustedes, aquí están los activos, los equipos, inviertan todo el dinero y ustedes manejen todo lo que corresponde al monopolio. Listo, ustedes son los capísimos. Eso es lo que ha hecho Sánchez Lozada, ¿no? Y acuérdese lo que decía el centinela del petróleo, ¿no? Abelito Uzalde, que decía que, claro, podemos aceptar a las transnacionales, pero no entregarles el monopolio, ojo, el Estado tiene que manejar eso. Pero sin embargo, acá pues, ha habido eso. Y eso, bueno, la historia lo dice, ¿no? Y claro, también yo le viví porque yo estaba trabajando en YPB hasta el año de la capitalización, el 96, y después ya, pues, se ha cortado todo, digamos, ¿no? Ya no había nada, las transnacionales se han cortado, digamos, muchos privilegios que teníamos los petroleros, digamos, o que tenían en situación, no privilegios, sino tenían, digamos, algunas ventajas, digamos, de trabajar en el área, ¿no? Entonces ya incluso han tenido su personal propio en los campos y vamos, al final terminó, digamos, en una situación que ha sido derogada esta ley, ¿no? Sánchez Lozada dice, aseguraba que las empresas estatales tenían un valor superior a 2.000 millones de dólares. Falso, ¿no? Prácticamente las empresas valían mucho más, ¿no? Es decir, las transnacionales han venido y han dicho, bueno, a ver, por estos campos vamos a ofrecer este dinero y vamos a incrementar más la inversión. Es como una compra prácticamente de los campos por parte de las transnacionales. Y ahí tiene algo que usted va a leer también, dice, las reservas probadas de IPB valían más de 15.000 millones de dólares y bueno, pues, y las probables un valor de 130.000 millones, se ha pagado menos todavía, ¿no? De todo eso, ¿sí? Bueno, aquí algo de teoría, lo que les acabo de comentar, algo importante, a ver, esto, ¿no? Acá decía, sin embargo, la reforma más lesiva a los intereses de Bolivia fue la reducción de los impuestos para las transnacionales, desde Galicia participaciones del 50% que pagaban antes con los anteriores gobiernos, al 18% directamente se ha rebajado, ¿ya? Es decir, solamente estas transnacionales estaban obligadas a pagar el 18% únicamente, desde Galicia, nada más. ¿Qué otra obligación? No había. Y ellos se llevaban el 82% de toda la producción. Entonces, algo todavía más ridículo y más absurdo que, digamos, darles estas ventajas a las transnacionales. Bueno, esa es la historia, ¿no? Lamentablemente, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, el 30 de abril de 1996, ya Sánchez Lozada promulga esta ley, la ley 1689, ¿ya? Donde se autoriza y prevé suscribir contratos de joint venture o riesgo compartido. Ya no había los contratos de operación, en donde la transnacional asumía todo el riesgo, si es que había descubrimiento comercial, YPB podía asociarse y trabajar conjuntamente, pero no, ya no había, entonces solamente había un solo tipo de contratos llamado de riesgo compartido. El contrato de riesgo compartido prácticamente depende de la ley o del mismo contrato, donde no se le obliga a la transnacional respecto a una actividad, sino quedan de común acuerdo quién va a manejar el monopolio, cuánto de regalías se va a dar, cuánto va a ser, digamos, la renta que el Estado, o digo, la renta petrolera se queda en algo concreto, ¿no? Y está suscrito en el contrato de riesgo compartido, ¿ya?
Entonces ahí ya lógicamente ha sacado más ventaja la transnacional y todo con el visto bueno, digamos, del Ministerio de Hidrocarburos de esa época, ¿no? Entonces, como ve usted, dice, se daba, se declara zonas libres, libres de, bueno, se declara libres de actividades de transportes, de financiación, o sea, que podría hacerlo cualquier empresa boliviana, si gusta, con eso querían ocultar, digamos, que era pues, al que tenía plata, ¿no? Al que tenía que invertir. Bueno, pues en este caso eran las transnacionales. Entonces, las actividades de transportes, de financiación, como, era como darle el monopolio a ellos, ¿no? Todo lo podían hacer ellos. Y claro, aquí decía cualquier persona, individual, colectiva, puede realizar actividades con la sola condición de que se registren. Igual, pues, ¿no? Una empresa privada con gran capital, pues se adjudica todo, ¿no? O sea, hagas el monopolio. Y esta ley, 1689, era lo que les comentaba, ¿no? Lo que decía acá, que se promueve una nueva clasificación de campos para el pago de regalías, ¿no? Los campos nuevos y campos existentes. Los campos nuevos eran aquellos que se han descubierto recién, digamos, y perdón, los campos, sí, claro, los campos nuevos, ¿no? Y los existentes, aquellos que ya estaban descubiertos. Entonces, ¿quiénes tenían que pagar más regalías? El 50% eran los existentes, y los nuevos, 18. Por eso les decía, ¿no? San Alberto ya sabíamos que era existente, ahí adentro había hidrocarburos gaseosos en gran cantidad. Incluso con esta ley se favorece, ¿no? A las transnacionales para decirles, bueno, que se clasifica como nuevo y ustedes van a pagar 18%. Otra situación bien ridícula era que justamente en esta época se hace una certificación desde reservas, ¿ya? Donde arroja, bueno, la certificación desde reservas la hace de Golier Magnato, una empresa consultora internacional, y indica que Bolivia tiene 27.6 TCFs. 26.7 o 27.6, eso, no estoy muy seguro, pero está ahí. 26, dígale, pongamos con promedio. TCFs, 26 TCFs. Fíjese, ¿no? Pues es una cantidad tremendamente grande, ¿no? Donde podemos decir, esos 26 TCFs, por lo menos unos 100 años va a durar, ¿no? Una generación de su generación, ¿no? Entonces, falso, han sido esas reservas han sido infladas porque una vez que llega, digamos, se nacionaliza toda la situación, llega a la presidencia de PBB, Villegas, Carlos Villegas, hace una certificación y claro, Carlos Villegas estaba seguro de que con lo que hemos consumido seguramente tenemos unos 20, 23, 25 debemos tener TCEPS, seguimos ya, no hay problema. Cuando la empresa Ryder Scott, creo que era, certifica que tenemos apenas 6.8, 7.8, ¿no? No, pues aquí hay algo raro, se han equivocado, ¿no? Esa era la realidad. Entonces, se le ha dado nuevos datos petrofísicos a la transnacional hasta que se subió, ¿no? A 9.97. Y uff, sí, eso ha sido pues, quizá un poco inflando datos más para IEPB, pero se ha certificado 9.97, 9.7 creo, las reservas, ¿no? Del 2003 o 2004 creo que es. ¿Ya? No, falso, 2006, me estoy equivocando, ¿no? 2006. Bueno, eso lo vamos a ver, pero, bueno, aquí incluso ha habido desinflación, ¿no? Los que llevan conmigo comercialización de hidrocarburos conocen bien la historia, está ahí, ¿no? En las diapositivas que les doy, ¿no? Entonces, es así la situación. Aquí está la ley de hidrocarburos 1689, la que se ha derogado y ha sido reemplazada por la ley 3058, la actual ley, ¿sí? Entonces, ya dice el 30 de abril del 96 se aprueba la ley 1689 que elimina los contratos de operación y de asociación y solamente indicando que existe un contrato de riesgo compartido o denominado contrato de joint venture, ¿no? Entonces, aquí está eh, lo que indica, ¿no? A ver, alguien que me lea. Vamos a anotar participación. ¿Quién puede leer? Yo, Adelante, Inge. rápidamente. Lo que está enmarcado, ¿no, Inge? Sí, sí, sí. Ya.
Un contrato de riesgo compartido no constituye una sociedad ni establece la personalidad jurídica, ya que los derechos y obligaciones del riesgo compartido se rigen por lo acordado en el contrato. Bajo este marco, las compañías petroleras generaban las inversiones necesarias para realizar actividades de exploración y explotación, mientras que YPFB, como carecía de capital para inversión, únicamente aportaba con el área sujeta a contrato. Gracias. ¿Cuál es tu apellido? Saavedra Suxo Micaela. Aquí está, sí. Beatriz. Ya. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, un contrato de joint venture justamente es ese, ¿no? De uso compartido, donde acordamos quién va a manejar la producción, el transporte, la exploración, quién va a ser que va a efectuar la comercialización, cómo se va a pagar las regalías. Entonces, acuerda en el contrato. Y este ha sido el peor contrato, pienso yo, que se ha suscrito durante la historia de Bolivia, porque se le da pues, toda la potestad. Y no sé, esas veces, ¿qué hacían, digamos, los ingenieros, los técnicos de YPFB por permitir esto, ¿no? Porque en este momento, si uno está trabajando y se firma un tipo de contratos, incluso la universidad puede saltar, pues si no va, señores, esto no corresponde porque se le está dando toda la potestad a la transnacional y nosotros como universidad nos oponemos a la promulgación de esta nueva ley, digamos, ¿no? Bueno, sabes, yo me acuerdo pasaba legislación, muchas veces estaba así estudiando y trabajando, me refiero al 1996, llevábamos legislación con un abogado, un doctor era, ¿no? Un abogado era. Y no, pues nos hablaba de otras cosas y nos pasábamos una hora y se iba. No tocábamos temas candentes de actualidad, ¿no? Por eso en cada asignatura que nosotros llevamos, siempre yo les comento el tema de actualidad y del tema que también nos corresponde hablar, ¿no? Si es gas natural, hay que hablar sobre la tecnología del gas, sobre los procesos, pero en qué inciden los procesos en las plantas que actualmente están funcionando, etcétera, ¿no? Lo mismo, hidrocarburos, la legislación, lo mismo, ¿no? Tenemos que hablar sobre la legislación, la necesidad de nuevas leyes, por qué las otras leyes eran malas, son buenas, se necesita esta que era mejor, no sé. Lo mismo en comercialización y lo mismo, bueno, en las otras materias que dicto, ¿no? Tanto en seguridad, ¿no? Entonces, ahí está, es lo que interesa conocer y ver, ¿no? Y bueno, además, dice, se declara libres las actividades de transportes, de financiación, ya les decía, ¿no? Entonces, cualquier persona puede hacer, pero no cualquier persona tiene plata, pues incluso la transnacional podría decir, yo lo voy a hacer con otra empresa, va a venir otra empresa, va a invertir y bueno, vamos a construir refinerías, pero esas refinerías, si va a procesar el petróleo boliviano, bueno, pues yo voy a cobrarles, ¿no? Al Estado boliviano voy a cobrar un cierto monto de acuerdo a la inversión. Esas cosas, de eso se ha llegado, ¿no? Bueno, aquí ya les decía, no solamente había 18% de obligación de pago de impuestos por las transnacionales, que 11% era la regalía departamental. Actualmente sigue siendo el 11%, ¿no? Se va al departamento productor. En este caso, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, quizá, ¿no? 1% era la regalía de nacional compensatoria, ¿no? O sea, que venía, digamos, se le daba pues, a algunas regiones donde no tenía mucho desarrollo económico, como Beni, Pando y demás. Y un 6% como participación de IEPB, ¿no? Entonces, para decir, bueno, IEPB, esto dónde se iba, bueno, se va a redes de gas para la inversión, etcétera, en redes, en ductos, y no había más, porque ¿dónde más va a ir si IEPB no manejaba ya las áreas de exploración, explotación y transporte, ¿no? Solo las redes de gas, no había más, ¿no? Y creo que sí, las refinerías también manejaban, creo, sí, IEPB. Bueno, ahí está las características que ya les comentaba y acá dice, hoy actualmente sigue habiendo cuestionamientos, ¿no? Porque ya en la nacionalización de los hidrocarburos podía haberse rectificado, señores,
o sea, la clasificación de campos, ¿no? Me refiero, en la nacionalización, esto se ha mantenido, ¿no? Decir en la nacionalización, pues no señor, vamos a volver a reclasificar los campos. Petrobras usted tiene que pagar una regalía como campo existente, ¿ya? No nuevo, porque eso ya había información por parte de YPFB. Es decir, cuando YPFB estaba como YPFB operando la cadena de hidrocarburos, entonces ya había pues información de sísmica, información de geológica, de que hay adentro, o sea, a profundidades mayores, bueno, había una gran reserva de gas, ¿no? Ya había, ya se sabía eso. Solamente la confirmación. Sin embargo, en la nacionalización, que viene después de esto, prácticamente no, pues no se modifica y se mantiene esto. Pues quizás es otro cuestionamiento y decir, señores, ¿por qué han permitido que San Alberto siga clasificado como campo nuevo, si era existente? Y por tanto, señores de San Alberto, de Petrobras, tienen nomás que pagar más regalías porque ese campo era existente. Lo han dejado así. ¿Para qué? Porque es veces Petrobras o Brasil estaba con Lula, ¿no? Un gobierno de la misma línea ideológica, digamos, del gobierno actual. Entonces, ¿para qué me voy a pelear con mi amigo o algo así, no? Perdón. Entonces, bueno, ahí está, se eliminan los contratos de operación, contratos de asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya les he pasado, vayan leyéndolo. Lo mismo acá, ¿no? La ley 1689 dice, no favorecía al Estado. Los llamados hidrocarburos nuevos eran aquellos cuya producción se iniciaba a partir de la promulgación de esta normativa, ¿no? Sin embargo, deberían pagar 50% esas veces de regalías, ¿no? O sea, de impuestos, digamos. Solamente en la ley, bueno, en esa ley, como ven ustedes, 18% más, ¿no? Los hidrocarburos son campos nuevos. Pero si declaramos existentes, tienen que pagar todo lo que corresponde, pero tienen que pagar 13% de regalía complementaria además, y la participación nacional 19%, total 50%. Para mí, por ejemplo, debería ser el 50%. Señores, el 50% de hecho tiene que ser. Ustedes tienen que pagar el 11%, el 1%, o sea, la participación de IEPB, ¿no? O sea, no de IEPB, sino del Estado. Para IEPB 6%, la regalía nacional. Recién, ahora sí, ustedes pueden venir al país a hacer inversiones bajo esta nueva ley. Pero no, se clasificó de otra forma. Y lo más curioso, y ya siempre les he comentado, era pues eso, ¿no? De que decían de que los hidrocarburos pertenecen al Estado boliviano imprescriptible e inalienablemente al Estado boliviano, al país, pero dentro, en su suelo. Una vez que la transnacional lo ha extraído a superficie, le pertenece a la transnacional. Y ellos pueden definir el destino de esa producción, inclusive eso, ¿no? Si ellos querían, bueno, no, no, esto lo vamos a vender no a Brasil, a Argentina, sino a Chile, digamos. ¿Ya? Como que había también ya algunas situaciones de que, bueno, ya había incluso negociaciones para sacar el gas por Chile, que se quede una parte en Chile, licuefaccionar ese gas y vender a México y a Estados Unidos, ¿no? Que como lo van a ver más adelante. Estos contratos de digo compartido entonces tenían una vigencia de 40 años, ¿no? Y ahí está, estamos repitiendo nuevamente, cualquier persona, nacional o extranjera, podría celebrar con YPB, estaba relegada, punto, y ahí se queda, ¿no? Y aquí también podemos leer, ¿no? La reclasificación de campos fue una medida sumamente ventajosa para las, etcétera, ¿no?
se vulneraba, dice, la constitución política del Estado, donde prácticamente se le tiene que, bueno, acá, ¿no? Como dice, carburíferos era, bueno, ya les comentaba, ¿no? Inalienable del Estado, ¿no? Nadie podía agarrárselos. Estos contratos, la 1689 decía sí, pero una vez en superficie el hidrocarburo, ya, en boca a pozo, le pertenece a la transnacional. Y aquí está los socios, ¿no? Por ejemplo, la empresa petrolera Chaco era de, ¿qué tenía que hacer? Exploración y producción 306.000 millones de dólares, supuestamente, no sé dónde iría este dinero, ¿no? 306.000 millones, ahí está, aporte en dólares, dice. Amoco Bolivia, Petroleum Company, la Andina, empresa andina, que también tenía que dedicarse a la exploración y producción, era la YPF de Argentina, Pérez Compan Plus Petrol. Y Transredes, que se dedicaba, digamos, al transporte de ductos, formada por la Enron, que era empresa americana, perdón, la Shell, ¿no? Y ahí están los aportes que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, en medio de descontento social, ya ahí empezaba, ya le digo, los descontentos en la ciudad del Alto, en otras, Oruro, todo el occidente, pues, porque al final la parte de Tarija, Chuquisaca, Chuquisaca no tanto, Santa Cruz, Tarija, bueno, pues decían, sí, estamos tranquilos, estamos conformes, no había, digamos, levantamientos ahí, o por una parte había, pero la mayoría era, más que todo, en la ciudad del Alto, ¿no? De ahí empezó, digamos, a lo que llamamos la guerra del gas. Actualmente a eso se conoce, testas y demás, ¿no? Bueno, ahí está, la petrolera se quedaba como una empresa residual, y administraba así, efectivamente, ¿no? Ahí está, cierto. Distribución de gas y comercialización se encata, digamos, ¿no? Para los departamentos, ya le comento, la producción, la perforación, la explotación, exploración y el transporte, lo fuerte, digamos, de la cadena, ¿no? Ya, entonces, aquí está algo de esa historia, digamos, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Prácticamente las compañías petroleras están adquieren el derecho de propiedad de la producción en boca a pozos. ¿Sí? Sencillo procederse. Y aquí está, esto es lo que les decía, ¿no? ¿Da? Bueno, esto es el top. Por ejemplo, aquí decía, las reservas nacionales de gas probadas más probables fueron certificadas el 1 de enero del 2, ¿ya? Pero fíjense cuánto, 46 TCFs, de esos TCFs, 76, y las P2 eran el resto, ¿no? Es decir, eran el 21 o 19, digamos, las P2, ¿no? Las P1, 27. Hay una inflación total, pues, por ese señor González de Lozada, no sé, le está siguiendo el Estado Nacional, ¿no? Entonces, De Gaulle dijo, pues ya les he dicho, bueno, a mí me han entregado de YPF, en base a la información petrofísica, petroquímica, datos, yo he hecho la certificación. Ahora, si ellos me han entregado información, puedo hacer, a mí me han entregado esa información, ¿no? Y ya está. Claro, De Gaulle no tiene la culpa, pero ha quedado mal, ¿no? En el contexto internacional consultora. Porque esta de Gaulle Magnatune era una empresa reconocida a nivel internacional, digamos, porque hacía certificación, no solamente a Bolivia, ¿no?
a otros países de América Latina. Sin embargo, como ven ustedes, pues ha habido situaciones muy especiales, ¿no? En este caso. Ingeniero, Sí, tengo una consulta, ingeniero. ahora adelante. Ingeniero, antes de la capitalización, era como una corporación, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado, digamos, si no lo hubieran capitalizado y el Estado hubiera invertido en YPFB, ingeniero? Esa era mi pregunta. No, bueno, no era una corporación, seguía siendo IFB, digamos, estatal nomás, ¿no? O sea que, claro, manejaba toda la cadena de hidrocarburos, pero, como acá me decía, en la ley 1194 de este señor Jaime Paz Zamora, está, pero pues fíjese, ¿no? Aquí, YPB explotará por sí o mediante contratos de operación o contratos de, digamos, pozos petroleros, actividades, demás. Entonces, todavía con la ley de hidrocarburos 1194, sí, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, todavía es, ¿no? Movimiento de izquierdas revolucionaria, tenía esa línea, digamos, más que todo de izquierda, y claro, le daba nomás su lugar, y así usted y el PB puede seguir operando. Si quiere venir una empresa transnacional, que venga, no hay ningún lío, pero ojo que tenemos aquí áreas reservadas, ¿no? Entonces hasta aquí estaba bien, digamos, le daba su lugar a YPB, no hay lío, ¿no? Y aparte YPB les comento, hasta estas épocas era pues empresa rentable, ¿no? Aportaba al TGN, sacaba algo de dinero y bueno, decía, bueno, pues aquí está para el Estado, esto para mí, y no había problema, pero con la derogación de la ley 1689 en el gobierno de Sánchez Rosado, todo se ha cambiado, ahí está lo que le acabo de comentar, ¿no? Esta ley 1689 pues se emplaza a la 1190 y todo cambia directamente, ya no hay contratos de operación, ya no hay contratos de asociación, lo que sí son los contratos de riesgo compartido, con todo esto que ya les estoy comentando, ¿no? Todo esto y demás. Si no había, pues, digamos, esta ley, no asumía, digamos, o asumía otro gobierno, pero lo mantenía IFPB, bueno, todavía IFPB hubiera seguido nomás yendo, digamos, como siempre, produciendo IFPB por sí, algunos contratos, algunas empresas que se interesaban y demás, ¿no? Sin embargo, pues, no, ha habido un cambio radical en este caso. Total la vida. Entonces, por eso es que ya le comentaba y le decía que prácticamente ya estaba aplicada, ha hecho la, todo esto, la nacionalización, o digo, la capitalización, ¿no? Pero continuemos, a ver, ¿cuál es tu apellido? Aquí es pequeño, la vida. Bien, termina su mandato Lozada y entra a elecciones, ¿no? Gana, en este caso, Banzer gana, ¿no? Un dictador que ha entrado al gobierno en 1900. Él es el que implanta los contratos de operación, ¿no? Se ha visto la historia, hemos visto, ¿no? Entonces, Hugo Banzer Suárez, bueno, pues, renunció, ¿cuánto era? Sí, el 77, ¿no? En 1997, que no me acuerdo, o sea, con las fechas, bueno, ya esperemos, no hay problema. Aquí está, ¿no? El 72, perdón. Entonces, el 70 ingresa mediante Suárez y, bueno, pues hay una nueva ley de hidrocarburos, que es esta ley, la Ley General de Hidrocarburos, donde sí ya hay contratos de operaciones de este presidente, ¿no? Que ha fallecido. Ha entrado, como le digo, con un golpe de Estado y demás, ¿no? Sin embargo,
mediante 60, pues el 2000, en este caso el 2001, aquí está, a la selección y obtiene, digamos, un buen porcentaje de votación de la población. Pues uno dice, che, pero este ha sido un gobierno dictador, un militar, y bueno, pero no gana, sino que tiene una buena votación. Y igualmente, ¿no? Hay empantanamiento en el legislativo. Nadie gana, nadie saca el 51%. Unos sacan 15, el otro 10, el otro 18 y así. Ya se presentan más de 15 partes y sacan pues sus votaciones, ¿no? Entonces se elige a Banzer que sea el presidente en esta gestión. Sin embargo, Banzer fallece, ¿no? Ahí está con cáncer tenía un cáncer de pulmón, y su vicepresidente, Tuto Quiroga, asume el poder. ¿Ya? Se anuncia el 7 de agosto del 2001, ya nos estamos acercando a la nacionalización 2006, y asume Tuto Quiroga, ¿no? Pero lo malo es que acá les comento, no hacen nada. O sea, un gobierno sube y pues podría decir, ¿saben qué? No, esa ley no para el Estado no es beneficioso para IEPB. Por tanto, vamos a anular la ley 1689, no va, y vamos a modificar nuevamente. Ahora, las empresas tienen que adecuarse a la nueva ley que nosotros vamos. Tuto podría haber dicho eso, ¿no? Van a ser, creo que estaba 2 años, creo que un año, no sé. Y Tuto. Entonces, han confirmado la capitalización. Eso es lo malo, ¿no? De acá. Entonces, Tuto prácticamente incluso lo dice, yo no estoy haciendo política, estamos analizando la historia de los hidrocarburos en el país. Hay emite el decreto supremo 26.360, y este trabajo me lo van a hacer ustedes, ¿ya? ¿Qué es el decreto 26.366? Eso lo voy a subir al carro. Un bits vale, ¿no? Al final, yo siempre subo puntaje, los que entregan. Algunos no les interesa. Si les falta unos puntos más para aprobarlo, se queda con los puntos. ¿Con qué cara me va a decir? Ayúdeme, ingeniero, porque me faltan 2 puntos para aprobar? Y tampoco tienen participación. ¿Qué quiere? Tiene que repetir, ¿no? O aprobar en el verano, invierno, donde siempre todo se inventa. Entonces, esto les voy a dar, ¿eh? ¿Qué era? Pero aquí les adelanto, ¿ya? Y también verifiquen, ya. Este decreto, ¿qué decía? Este decreto decía que prácticamente, bueno, antes de este decreto había unas de perforar al menos un pozo por parcela. Aquí tengo, estas son las parcelas, ¿ya? Imagínense, esta es una parcela, el cuadrito. ¿Ya? Esto es la concesión, el área de Margarita y el PVC Sol, dice, ¿no? Área Caipipendi, todo está en Tarija, fíjese acá. Toda la concesión estaba entre Tarija y este es el límite departamental. Aquí abajo es Tarija y aquí es Chuquisaca, ¿no? Entonces, Epsol, o sea, quiere parcelas, ¿sí? ¿Ya? La estructura, lógicamente, voy a dibujar acá. Seguramente la estructura estaba de esa manera, algo así, no sé, ¿no? Por ahí estaba. ¿Ya? Entonces, la mayor parte, digamos, del sistema petrolero estaba en el lado tarijeño, ¿no? Pero, según esta ley, era todas las parcelas, en una parcela, tenían que perforar un pozo. O sea, entonces, acá, si contamos, aquí
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 pozos tenían que perforar, señores, en la estructura. Acá en esta parcela, 2 o 3, digamos. Acá, 2. Aquí, y tenían que perforar en todo el tiempo, digamos, de exploración que estaban, tenían que perforar eso. Eso estaba definido. Por una parcela. ¿Cuántas parcelas tenía esta? A ver, no sé si se puede leer acá. ¿No? Por ahí 34 parcelas, 34, todo, ¿no? Entonces unas eran hasta la mitad, fíjese, otras un cuarto de parcela en este cuadrito. Ya, estas han devuelto. Esta área 2, área 1, área 3 han devuelto. La que está actualmente vigente es esta, ¿no? Esto que está en color negro. Por eso es con Chuquisaca, ¿no? La estructura va hasta ahí y hay conexión en la estructura. Entonces, bueno, pues le correspondería a esa Chuquisaca también, porque es compartido, aunque sea un pedacito, pues es compartido. Ya está, entonces no hay otra. La ley, la actual ley, la 3058, dice eso, ¿no? El artículo campos compartidos, bueno, pues se debe distribuir la regalía de acuerdo, digamos, a la proyección vertical del reservorio, etcétera. Ya lo vamos a ver en la ley 3058, ¿no? Bien, vamos a un ratito, porque estoy, pondremos, me sale. Un segundo, espérenme, vamos a volver otra vez. ¿No? No, seguimos, creo, ¿no? Veremos. ¿Está? Sí. Sí, Ya. no, no. Ya, ahora sí. Entonces, quiero que ustedes me hagan qué era el decreto 26366, perdona a las transnacionales a perforar un pozo por parcela. Señores, no se preocupen, eso queda eliminado. Algo absurdo, ¿no? De que perforen más pozos, más probabilidad de encontrar hidrocarburos y más inversión. Sin embargo, con este decreto, ustedes prácticamente no. Y estas parcelitas que le he mostrado se dividen en 100. ¿Ya? En 100 se divide. ¿Ya? Entonces, este cuadrito que usted divide en 100, de manera que las empresas puedan, digamos, si la estructura toca una parte de esta parcela, un pedacito se va a dar en cuenta. ¿Ya? De ahí. No un cuarto, un octavo, o media parcela y demás. Entonces, tú dices, no, porque esa parcela lo vamos a dividir en 100 partes y así no va a haber problema de que las transnacionales pues tengan que parcela o cuarta parcela. Si no es una centésima de parcela, pues, le está dando favores, digamos, a la transnacional, está haciendo un favor más que todo. Entonces, no era correcto para mí al menos esto, ¿no? Deberían seguir con esto y no perdonarles un pozo por parcela. Y él, claro, decía, para fines de delimitar es mejor derogar este decreto o derogar esa obligación mediante el decreto y aplicar este reglamento de devolución de áreas, ¿no? Entonces, esta más va a averiguar esta. Decreto Supremo 24398. Entonces, usted lo compruébelo, está en la historia, ¿no? Y es así el tema, ¿no? Digamos, de esta situación. Bien, un poco más, mañana acabamos ya todo esto porque viene el proyecto Pacífico del NGG, el retorno del MIR, la guerra del gas, la promulgación de la ley 3058 y la nacionalización que, bueno,
queríamos ver por qué, y con eso prácticamente acabamos lo que es la historia de las nacionalizaciones de hidrocarburos en el país, que es parte del conocimiento de la legislación del petróleo en este caso, ¿no? Y ya las siguientes clases vamos a empezar con analizar la actual ley 3050, ventajas, desventajas, aspectos que se deben modificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver ya para el segundo parcial, va a ser la ley 30, así lo vamos a ir analizando poco a poco. ¿Ya? Entonces vamos a quedar en hoy, en esta diapositiva, lo dejaré acá. Y esto ya. Mañana alguien, por favor, por puntos, me va a decir qué ha entendido de este decreto 26366. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Y demás. Ok, quedamos acá entonces, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Inge, Sí. aunque ya lo hemos explicado, creo, la diferencia entre capitalización y privatización, ¿cuál sería la diferencia fundamental? No, pues la privatización es muy diferente, en este caso, a privatización, ¿no? Prácticamente la capitalización ha sido una privatización, es decir, imagínense que yo tengo mi ferretería, ¿ya? Mi ferretería, bueno, ya es pequeñita, la tengo, digamos, en cierta calle, no tengo muchos productos, además, ¿no? Sin embargo, lo que yo hago es, pues, decirle, viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Te doy capitales, vamos a incrementar las ventas y vamos a tener más herramientas, pero ojo, en tu taller, en tu tienda. Ya le digo, perfecto, está excelente, pero yo voy a manejar. Y me dice, pero yo lo voy a administrar, tu tienda. Pero va a haber pues más equipos, más herramientas. Yo voy a capitalizar tu tienda. Es decir, voy a tener equipos japoneses, chinos, no sé. Y incluso podemos agrandar más tu tienda, tomar otra tienda más allá, no sé, y lo capitalizamos. ¿Qué te parece? Yo te digo, me va a tocar a mí porque, no, pues esto es como parte de tu inversión. Como vamos a ser socios, esto es tu aporte. Ya te digo, ¿no? Pero tú me dices, ojo, pero la ganancia yo lo tengo que sacar más porque yo voy a invertir mucho más. Y yo te digo, bueno, ya también, ¿no? Pero al final, el que invierte más y saca más de esa inversión eres tú, digamos. Y al final yo digo, pero a mí me toca un poquito. Yo ganaba no más bien de mi... Sí, pero yo he puesto el capital. Entonces tú dices, alguien te dice, bueno, no, más bien lo has privatizado, dejando tu tienda, tu taller, digo, tu tienda de ferretería. Está privatizado prácticamente, él lo maneja. Y vos estás ahí, te da unos cuantos pesos y ya. Entonces, la situación de YPB sí era capitalización, pero al final, en el fondo, era nomás una privatización. Privatización es, digamos, en el caso de mi tienda, tú lo administras totalmente, ya está. Y bueno, yo te acabo de que me des unos cuantos pesos y bueno, tú administrarlo, bueno, gracias, pero yo voy cada mes, te digo, ¿cuántos me tienes que dar lo que me corresponde? Yo ya no toco pito. Eso era PBB, no tocaba ahí, no reclamaba, no decía, señores, no puede ser acá, yo no estoy ganando nada, no. Entonces, esa capitalización básicamente ha sido una privatización de las empresas transnacionales, o de las empresas nacionales en Bolivia, ¿no? Por parte de las transnacionales. No dejo entender. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cuál es tu apellido? Choquelosa Aldi. Sí. Eso, jóvenes, para que ustedes conozcan. Adelante, a ver, la última pregunta. Bien, esa ha sido la situación entonces, jóvenes. Bueno, mañana lo vamos a hacer esto de las Dije, una capitalizaciones. pregunta Sí, más. dígame.
Respecto al capitalismo decretado por el presidente Isabel Sánchez de Lozada, ¿hubo una desventaja que afectó más a Bolivia o fue todo así malo? Una que haya sido más grave, ingeniero. Por eso así la distribución, pues, ha nacido, digamos, de las ganancias de la producción de gas, el 82% prácticamente se iba a la transnacional, el 82%. Y para el 18%, pero de esas ya hemos visto, el 11% era la regalía para el departamento productor, el 1% la regalía compensatoria, y el 6% iba, y eso sí iba al Estado, nomás porque el PB no existía ya. Pues, difícil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta nueva ley, esa misma torta se dio la vuelta. El 18%, o perdón, el Estado recibe el 82% y la transnacional recibe digamos. Y el otro 6, YPB de hecho sí o sí recibe. Entonces, fíjese, la transnacional actualmente, cualquier empresa que venga al país, hace la ley 3058 lo dice, señores, ¿y cuál va a ser mi participación? Va a decir la transnacional, el 12%. Oh, posible, dice, voy a arriesgar todavía en hacer exploración, porque ahora han vuelto los contratos de operaciones están vigentes, la ley 3058 lo ha puesto vigente, y no, pues la transnacional es imposible, y voy a ir pues para que me den dos, y si la medí, 12%, y si disminuyendo, también, ¿no? Tu participación es menor, ¿no? 11, 9%, 8%, y por eso que las transnacionales, este también es un extremo, les cuento, ¿no? Difícilmente van a venir al país por esa participación que se les va a dar. Entonces ya también es un extremo, ¿no? Por eso les digo, no podemos un extremo. La ley 1689 es un extremo, esta la que estamos analizando, y la que se ha aplicado, la 3058, también es otro extremo. Entonces hay que modificar la actual ley, pero claro, siempre con el contexto de que YPB es la que tiene que manejar la cadena de hidrocarburos y el mayor de distribución es el Estado, es decir, o sea, YPB, ¿no? Digamos, a través del Estado, con un 51-60%. El otro 40% podemos negociar con la transnacional dependiendo del INAC. Bueno, ese es el manejo, digamos. Hay diferentes tipos de contratos pues, petroleros que se puede suscribir. Todo depende, digamos, de qué vas a hacer. Mientras más produces, las regalías van a ser mayores. ¿Ya? Mientras más inversión hagas, pues tu participación también la podemos subir. Todo de negociación. Pero si nos vamos de extremos a extremos, no. Por eso que actualmente el país carece de inversiones petroleras por parte de empresas. No van a venir, pues, no van a venir para esa participación mínima que hay. Y usted se da cuenta, ¿no? Ahora, lo que se ha hecho en la... Bien, pero ya muy rudas, digamos, es muy ruda nuestra ley actualmente, la 35 es muy ruda. Entonces, de los favorables al país tenemos que negociar, ¿no? O sea, modificar la ley. O sea, parte, pues, digamos, de gente como ustedes, como gente que ha pasado, en algún momento va a llegar al ministerio, nos va a decir, señores, esto tenemos que hacer. Esta es la nueva idea, esta es la nueva mentalidad, porque nos vamos, digamos, totalmente a un extremo. O sea, me voy al extremo de mi brazo izquierdo, mi brazo derecho, entonces no, pues no nos va a ir bien, ¿no? Difícilmente nos va a ir bien. Bueno, ¿cuál es tu apellido? Saavedra Sux, Micael. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya, perfecto. ¿Está claro? Ya, entonces, bueno, mañana entonces continuamos con las que les vaya bien. Hasta mañana.